Rusia y la India llaman a desarrollar la cooperación internacional para solucionar la situación en Siria e Irak. Parlamento aprueba enmiendas de decreto relativo a la creación de la Academia de Ingeniería Militar. El ejército destruye fortificaciones del Estado Islámico en la ciudad de Homs y Dara. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional como todos los días con las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. El presidente ruso Vladimir Putin anunció de que Rusia y la India llaman a desarrollar la cooperación conjunta para arreglar la situación en Siria e Irak. Putin dijo en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro indio Narendra Modi en Nueva Delhi de que las posturas de los dos países coinciden especialmente respecto a la crisis en Siria. El mandatario ruso precisó de que habrá una cooperación militar sólida entre Moscú y Nueva Delhi, aludiendo a la creación de campañas conjuntas para la industria de aviones militares y civiles. El Ministerio de Exteriores de Rusia afirmó de que el gobierno sirio asume la mayor responsabilidad en la lucha contra el terrorismo que amenaza al Oriente Medio. En una rueda de prensa celebrada este jueves en Moscú, el portavoz de la Cancillería rusa, Alexander Lukashenko, calificó de modestos a los resultados de las incursiones aéreas llevadas a cabo por la llamada Coalición Internacional contra los feudos del Estado Islámico en Siria. El vocero ruso indicó de que el Estado Islámico impone sus leyes en las zonas donde está presente, denunciando así de que esta organización terrorista ha eliminado algunas asignaturas como la física y la química del sistema de educación sirio en las zonas que controla. Lukashenko subrayó de que Rusia apoya los esfuerzos del enviado especial de la ONU para Siria para detener la violencia en el país y reiniciar así el diálogo sirio-sirio, así como aunar los esfuerzos para hacer frente al terrorismo. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, dijo de que Estados Unidos y sus aliados europeos están intensificando sus apoyos a las organizaciones terroristas en Siria con el fin de cambiar el gobierno legítimo en este país. El general Gerasimov dijo durante una reunión en Moscú con los agregados militares en las embajadas acreditadas en Rusia que el apoyo externo de las organizaciones armadas en Siria están en constante aumento y al mismo tiempo se incrementa la presión política y mediática internacional sobre el liderazgo sirio, lo cual también se ha llevado a una escalada de la crisis en el país. El alto mando ruso añadió de que la organización terrorista del Estado Islámico en Irak y en Siria incluyen en sus filas alrededor de 70.000 armados de diferentes nacionalidades, señalando de que Estados Unidos había financiado esta organización para luchar contra el ejército árabe sirio. Cabe resaltar de que el ministro de Defensa ruso había declarado de que la presencia militar de Estados Unidos en algunos países convierte a estos últimos en lugares sangrientos y de caos. El primer ministro Wael al-Halaki encabezó este jueves una reunión extraordinaria con los representantes de las instituciones financieras con vista de estar al tanto de la situación en las mismas y con los retos que enfrentan, así como las vías de desarrollar sus rendimientos. Durante la reunión, el jefe del Ejecutivo recalcó de que el gobierno se esfuerza para garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos, lo cual hizo indispensable contar también con instituciones de intervención positiva para suministrar a los mercados con los productos alimentarios o alimenticios en cantidades y calidades adecuadas y precios competitivos en el momento propicio. El primer ministro afirmó de que estas instituciones deben de ser el brazo fuerte del gobierno y que incluyen en el mercado a favor del consumidor mediante la lucha contra el monopolio para llegar a precios competitivos. Asimismo, resaltó la necesidad de activar y de promover el rendimiento de los puntos de ventas y de fijar precios reales y a los productos, así como para facilitar los trámites que regulan la labor de estas instituciones con vistas de evitar la corrupción entre algunos de sus funcionarios que tratan de monopolizar los precios. En este contexto, al-Halaki hizo referencia a la necesidad de que el Ministerio de
comercio y de protección del consumidor controle a estos puntos de ventas y facilite la misión de las instituciones de intervención positiva para que se logre un equilibrio real y una estabilidad de los precios en el mercado. La Asamblea del Pueblo aprobó en su reunión celebrada este jueves un proyecto de ley que contiene enmiendas a algunos artículos del decreto legislativo número 19 para el año 1979 relativo a la creación de Academia Al-Assad de Ingeniería Militar. El proyecto de ley viene después de más de 33 años de la promulgación del decreto número 19 y que toma en cuenta la necesidad de modificar la estructura orgánica de la Academia y la apertura de los grados de maestrías y doctorados en la misma. Por otro lado, también la Asamblea del Pueblo hizo audición a las respuestas del Ministerio de Defensa a las preguntas de los diputados. Unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una serie de operaciones contra las fortificaciones de las organizaciones terroristas en el barrio de Al-Waer. Por otro lado, una fuente militar dijo de que las Fuerzas Armadas eliminaron a decenas de terroristas de la Organización del Estado Islámico y destruyeron sus armas y municiones en la aldea de Rajun, a unos 105 kilómetros al este de la ciudad de Homs. Dicha aldea se sitúa en la línea administrativa entre la provincia de Homs y de Raqqa. Una fuente de la gobernación también de Dara declaró de que el ejército destruyó a 6 refugios de las bandas terroristas en el barrio de Al-Arba'in, de Dara al-Bala, y en el campamento de Nasijín, en la ciudad de Dara. En sus operativos del ejército destruyeron también la plataforma que usaron los terroristas para disparar este jueves 11 bombonas de gas llenas de explosivos contra los barrios de Al-Matar, Etin y Al-Ferer. La fuente agregó de que estos atentados terroristas causaron heridas a algunos ciudadanos, además de daños materiales en varias casas y en una panadería donde impactó una de las bombonas. En cuanto a los recientes acontecimientos en la situación de la ciudad de Ain al-Arab, localizada en la zona rural oriental de Alepo, los vecinos combatientes y las unidades de defensa del pueblo consolidaron sus puntos en el frente del sur de la ciudad, tras derrotar a numerosos elementos de la organización terrorista del Estado Islámico y la eliminación de decenas de los mismos y la destrucción de sus vehículos. También los habitantes y las unidades de defensa lograron liberar 3 aldeas localizadas al sur y al este de Ain al-Arab, llegando a obligar a los terroristas a abandonar algunos de sus sitios donde la moral de los terroristas ha caído considerablemente. Cabe destacar de que la firmeza de la ciudad de Ain al-Arab entró en el día 86 haciendo frente a los terroristas del Estado Islámico que fracasaron hasta el momento de materializar los objetivos a pesar del continuo apoyo directo turco. El asistente director del Interpol Internacional de Combatir al Terrorismo, Juan Francisco Heras, reveló de que unos 15.000 terroristas de diversos países procedentes de diferentes países del mundo se afiliaron a la organización del Estado Islámico, Daesh, y a otras organizaciones terroristas en Siria y en Irak. Francisco destacó de que entre estos terroristas hay unos 39 españoles, según las estadísticas y las informaciones de la Interpol y los servicios de inteligencias españoles, agregando de que esta información pone el tema de la lucha contra el terrorismo dentro de las prioridades de seguridad nacional para la mayoría de los países. Siria condenó enérgicamente el brutal crimen cometido por las fuerzas de la ocupación israelíes que cobró la vida del ministro Ziad Abu Ein, presidente del órgano de resistencia del Muro y de las asentamientos de la Autoridad Palestina. Una fuente oficial del Ministerio de Exteriores y de Expatriados dijo en una declaración a la prensa de que la República Árabe Siria condena en los más fuertes términos el barbárico crimen cometido por las fuerzas de la ocupación israelí y que provocó la muerte del ministro Abu Ein. La fuente agregó de que este nuevo crimen atroz confirma la naturaleza agresiva del terrorismo del Estado Islámico contra el pueblo palestino. La fuente expresó
expresó las condolencias sirias a las familias del mártir, su apoyo y solidaridad con el pueblo palestino en la lucha por recuperar sus derechos legítimos, incluidos así el derecho de construir un Estado nacional independiente con Jerusalén de capital. La declaración concluyó de que la comunidad internacional está llamada a condenar en serio estas prácticas terroristas israelíes y poner fin a la arrogancia israelí que amenaza la seguridad y la estabilidad en la región. Este jueves se efectuaron los funerales del ministro Ziad Abu Ein, presidente del órgano de resistencia al muro y a los asentamientos de la autoridad palestina. Los funerales contaron con la presencia de una gran multitud de ciudadanos y de altos funcionarios palestinos. Pasamos para Irak, donde las fuerzas iraquíes lanzaron 2 operaciones militares para liberar zonas controladas por los terroristas del Estado Islámico en las provincias de Salah al-Din y de Anbar, donde eliminaron a decenas de terroristas y les destruyeron vehículos artillados cargados con armas y municiones. Por otro lado, el gobernador confirmó de que las fuerzas de seguridad lograron recuperar el control de 2 municipios al sureste de Samarra en un contexto relacionado a las fuerzas de la operación de Anbar frustraron un ataque lanzado por la organización terrorista de Estado Islámico contra la sede del Comando de Operaciones de Anbar al norte de la ciudad de Ramadi. Mientras tanto, también el Comando de Operaciones de Bagdad anunció la incautación de una planta para la fabricación de artefactos explosivos improvisados al sur de la capital, Bagdad. La planta contenía 20 proyectiles de mortero, 35 artefactos explosivos, 835 proyectiles de artillería antiaérea y 12 proyectiles de artillería de diversos calibres. Y aquí recordamos los titulares del día de hoy nuevamente. Rusia y la India llaman a desarrollar la cooperación internacional para solucionar la situación en Siria y en Irak. El Parlamento aprueba enmiendas al decreto relativo a la creación de la Academia de Ingeniería Militar. El ejército destruye fortificaciones del Estado Islámico en la ciudad de Homs de Dara. Y con esto damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Pasen muy buenas noches.